Viniru, su hogar, capítulo 2. Era uno de esos días soleados en que el rojo furor del sol hacía incluso hervir el agua de los lagos superiores con violencia durante largas horas. Esto no ocurría a menudo, pero sí cada vez con más y más frecuencia. Mystic estaba eufórico. El hogar de la familia estaba en un cráter pequeño y singular en comparación con otros. Corrían cierto riesgo si se secaban los lagos superiores antes de que la bruma vaporosa lo cubriese todo. Si la niebla no llegase a cubrir por completo la superficie durante el día, si se llegase a secar también el agua en los lagos del cráter, todo el ecosistema se vería amenazado. Se marchitarían las plantas, morirían los insectos, se destruiría el equilibrio y se interrumpiría la vida alrededor del gran lago. Llegaría la hecatombe. Todo se convertirá en una estepa seca, rocosa y árida como los páramos de la superficie donde ninguna vida es posible, decía Mystic con una voz cavernosa. Lear lo escuchaba encogiéndose en una esquina de la habitación y con expresión aterrada, la niña incluso se estaba poniendo blanca. Lear tenía solo 10 años y no recordaba una tormenta solar como esta, aunque en realidad tampoco recordaba muchas, porque los últimos años habían sido suaves y antes era demasiado pequeña para enterarse de nada. La niebla desaparecerá. No habrá vapor, color, olor o sombra. Todo estará ardiendo bajo el desgarrador. El niño se trabó un poco al leer estas palabras que casi ni entendía. Bajo el desgarrador e intenso amanecer. Alargó la palabra para darle más énfasis, deleitándose en el terror que este libro de su padre producía, sobre todo a su hermana. Misty podía sentir de manera casi física cómo la energía de Lear abandonaba su cuerpo en una espiral hasta su pecho, que crecía henchido de energía robada. La niña estaba blanca como humo de madera quemada y se achicaba poco a poco contra la esquina de su cuarto. Entonces el niño, dejándose llevar por el frenesí que sentía y aprovechando el efecto causado por la lectura del libro, lo apartó a un lado y continuó por sí mismo. Y todos los insectos y animales babosos con los que juegas morirán quemados, chillando como locos, se rió el niño pletórico. Y Lear, aún notando la bajada de tensión al abandonar su hermano la lectura del libro y sus poderosas palabras, se puso a imaginar cómo morirían sus gusanitos, sus peces, sus saltamontes y sus tiernas babosas, quemados por el fuego del sol abrasador. La niña se puso a llorar. Entonces Misty cogió el libro de otra vez y... ¡Basta ya!, cortó la madre entrando en la habitación como una tormenta. Con un gesto apartó el libro que tenía el niño, produciendo un chasquido sordo al golpear la baldosa del suelo como una roca. Ella absorbió al mismo tiempo toda la energía robada que lo henchía y con otro gracioso gesto la retornó hacia Lear, que al instante se sintió completa. Por un instante, solo por un instante, Mystic vio en la mirada de su madre un destello salvaje que al momento se suavizó. ¿Cómo se os ha ocurrido coger ese libro del laboratorio de vuestro padre? ¿No sabéis que estas cosas pueden ser peligrosas? Sabéis que no podéis entrar sin la compañía de un adulto. De un viejo, pensó Mystic. Aquí solo hay viejos. Aquí solo están madre, padre y a veces el abuelo. ¿Cuándo va a haber más niños?, preguntó Mystic en tono rebelde. Chipotle miró a su hijo amorosa. Bajó los ojos después con cierta culpabilidad. Nunca debí tener hijos, pensó. Todos estaban alterados y enfadados por su capricho. El viejísimo Tecutli, su padre,
Ya se lo había advertido. Los niños necesitan crear, destruir, probar cosas nuevas, correr aventuras. Recordaba cuando ella y Enki eran pequeños, no nacieron aquí en el aburrido y decrépito Viniru, sino en otro planeta muy distinto, verde, azul, blanco, pero sobre todo azul. Era hermoso, sí, y lleno de vida, ya incluso antes de que sus padres e iguales llegaran allí y ellos nacieran. Ya estaba plagado de innumerables especies animales y vegetales. Ese sí que era un momento y un lugar para que uno de ellos naciera. A pesar de lo que pasó con los hombres, la creación fallida de Enki, aún ahora, tras tanto tiempo, las heridas de lo que allí ocurrió seguían abiertas. El final fue terrible. Todos los hombres fueron erradicados, eliminados, y si bien es cierto que resultaron ser una creación peligrosa e imperfecta, tanto Enki como ella sufrieron en sus carnes con su pérdida. Al fin y al cabo, eran sus hijos. Ahora, todos sus iguales, los más ancianos que habían sobrevivido, los odiaban y los aborrecían. No por algo que hubiesen hecho o que pudiese arreglarse o deshacerse, no. Era sin duda que ambos les recordaban a los hombres, los humanos, esos adictivos seres que habían cambiado tanto a los entes, esa energía tan adictiva que había estado a punto de destruirlos, de hacer que se destruyesen a sí mismos, por esa sed insaciable que esos insignificantes seres producían. Más aún, cuando por efecto de sus pasiones tan similares a las humanas, habían nacido sus hijos Mystic y Lear, fruto de esas emociones tan humanas que movían tanto a Enki como a ella, la misma existencia de Viniru se veía amenazada. Viniru estaba muriendo, otra vez, y nadie quería iniciar otra aventura para la extracción de los recursos que tanto necesitaban. Acontecimientos muy importantes para su especie como el descubrimiento de otros mundos con vida o la llegada de nuevos conocimientos y nuevas pasiones producen el nacimiento de algunos entes en momentos precisos. Pero desde su última odisea, su aventura en la Tierra, algo había cambiado en el carácter de todos ellos. Su marido Enki y ella eran diferentes porque eran los únicos nacidos allí en la Tierra que habían regresado a casa. Tal vez por ello no estaban tan amargados. Los demás, todos sus hermanos allí nacidos, habían fenecido o se habían quedado allí en sus cuerpos físicos como si fueran humanos y nada más se había sabido de ellos. Habrían ido pereciendo al no hallar ninguna razón para su existencia. Cipotli, ante el escándalo que estaban otra vez armando sus hijos, salió sobresaltada de sus recuerdos y ensoñaciones. «Venga, salir a jugar con vuestros animales», se giró hacia Mystic. «Ah, y no se te ocurra volver a molestar a tu hermana». Y ya en tono más cariñoso, revolviendo con su mano la parte superior de la cabeza de su hijo con suavidad, apuntó: «Ella tiene otro ritmo, es más sensible, percibe los sentimientos más sutiles. Respeta a tu hermana», dijo un poco más seria. Sí, no me meteré con ese rollo de babosas amodorradas. ¿Por qué le gustan? Si no hacen nada. Solo babas y más babas. Estaba pensando en su próximo combate, acechar a su presa, seguirla, ocultando su olor, esperar el momento y...
Ante Bitácora. Capítulo 3. Constelación de Festos 2, en algún lugar entre la gran estrella Thalia y el tercer planeta de su sistema solar, a más de 35.000 años luz de la Tierra. Cruzando la inmensidad del cosmos, un proyectil avanza hasta el tercer planeta de ese sistema. Una nave de proporciones descomunales que parece insignificante en la inmensidad del espacio, vuela hacia un orbe dorado. Brilla como una luna llena en una noche clara, reflejando de una manera cegadora los rayos de su estrella, una realmente potente. Emulando la mitología del siglo XX, se le ha dado el nombre de Viniru, un mundo supuestamente cubierto de oro. Allí ha de estar la esperanza de la humanidad. Los recursos de la Tierra estaban llegando a un límite crítico. Los alimentos, el agua, incluso el espacio habitable no alcanzaban ya para todos. Otra vez la superpoblación en la Tierra amenaza su propia existencia, debido a los ininterrumpidos avances científicos y tecnológicos de la humanidad. Una esperanza ha surgido en un lejano lugar, Viniru, y el hombre puede llegar hasta él. La astronomía, al igual que muchas otras disciplinas científicas, supuestas ciencias empíricas, sin duda no lo eran, hasta la creación del CIE orbital. El cañón de impulsos electromagnéticos permitió el lanzamiento de pequeños módulos y satélites que se fueron depositando en las órbitas de los planetas y cuerpos estelares más cercanos. Esta tecnología permitió romper todas las reglas que, según los astrofísicos y otros, estaban establecidas. Nuevos conocimientos surgían ahora gracias a millones de sondas y pequeños satélites autónomos o tripulados. La velocidad de la luz fue ampliamente superada, presentándose dos grandes dilemas prácticos. El primero y más obvio era la deceleración. Una vez esto se hubo resuelto, surgió la siempre e inevitable colisión con los objetos más pequeños que se mueven por el espacio. Los planetas, los cometas y otros grandes objetos que ya se hallaban al alcance de los potentes telescopios estaban cartografiados en su inmensa mayoría desde antes de la invención del cañón de impulsos. Los objetos del tamaño de un puño hasta los del tamaño de la punta de un alfiler eran localizados y cartografiados por un ejército de microsatélites que conformaban un amplio pasillo estelar antes del lanzamiento de una misión. La red de pequeños satélites interconectados avanzaba con unos precediendo a otros, y así habría nuevos cauces de conocimiento hacia galaxias lejanas. Ya no eran teorías románticas lo que generaban las lejanas constelaciones, sino nuevas experiencias y asombrosos descubrimientos. Es cierto, existen planetas cuyo núcleo es diamante en su mayor parte. El verdadero problema para las sondas enviadas con este nuevo sistema eran las micropartículas y el polvo existentes en el espacio, que en la fase de deceleración podían variar la velocidad y rumbo de la nave. Podían causar también, y de hecho causaban, daños estructurales, llegando a destruir los microsatélites o, en su caso, partes de la nave, con las consiguientes pérdidas humanas y el posible fracaso de la misión. La deceleración se logró evitando los lanzamientos lineales y programando complejas triangulaciones, aprovechando las órbitas de planetas y grandes cuerpos orbitables. Así, las sondas y naves lanzadas a tales velocidades aprovechaban la atracción de los planetas y cuerpos estelares para disminuir poco a poco su velocidad. Al igual que muchas otras nuevas escuelas científicas, surgieron y cobraron gran importancia nuevas disciplinas
como la cartografía del movimiento espacial. Se catalogaba y registraba todo objeto descubierto, por muy pequeño que fuera, en el cada vez más amplio abanico de redes orbitales de microsatélites. No eran los científicos al uso los que hallaban nuevos conocimientos, sino las nuevas mentes jóvenes, muchas veces niños de corta edad, aficionados como todos a los videojuegos. Estos videojuegos se actualizaban de manera constante con grandes descubrimientos y volcados masivos de datos. En un mundo ahora globalizado y unido bajo un solo gobierno, una sola sociedad de naciones, la gran pasión de todos y cada uno de los más de 20.000 millones de humanos bajo el cielo era eso, el cielo, el firmamento. Como una especie de gran lotería, el MCRV, Mundo Cósmico de Realidad Virtual, era ya por varios años el único referente en el top 10 de los juegos de realidad virtual en el mercado, que reflejaba con fidelidad el conocimiento siempre creciente de un cosmos a nuestro alcance. Requiriendo siempre nuevas y costosas actualizaciones, el MCRV, con su sistema de multimillonarios premios y su intuitivo y sencillo manejo, era la pasión del 85% de la población mundial, sin importar la edad o sexo. Podías dedicarte a la minería espacial manejando sofisticados sistemas más o menos eficientes dependiendo de tus créditos. Muchos se dedicaban al transporte y al comercio, en la mayoría de los casos legal. Podías aficionarte a la exploración en un delicado equilibrio entre la audacia y la valoración de riesgos siempre medidos. Si hacías un gran descubrimiento, no solo te harías famoso, sino muy probablemente rico. Pero también podías perderlo todo en un mal movimiento. Solo los grandes líderes y jugadores indómitos podían dedicarse al MCRV por completo. Ellos tenían acceso a las últimas tecnologías. Pero un día estabas arriba y al día siguiente perdías todos tus créditos por un pequeño error de cálculo, por haber arriesgado tus naves en una zona desconocida o por haber sido expoliado por piratas amigos de lo ajeno. La competencia era brutal. Perdido en la inmensidad del cosmos y frente a una singular galaxia hasta entonces desconocida, un agujero negro o una barrera de asteroides o cualquiera de los infinitos peligros que se iban descubriendo podía acabar con todos tus sueños. Si querías destacar, había que jugárselo todo. Podías perderlo todo si era todo lo que estabas arriesgando, y volver a ser un ciudadano de a pie, sin privilegios, o pasar a ser empleado en una multinacional siempre vigilado y con recursos limitados. Eso si eras un fuera de serie. Si no, sin créditos, olvídate del espacio. Siempre te podías dedicar a la producción de alimentos, al diseño gráfico o a la recopilación de datos. Para eso siempre habrá trabajo. De allí, y en este marco donde todo era posible, algo como la minería espacial, la transhumancia de conciencia para el manejo de sofisticados sistemas robóticos a distancias inimaginables, y muchas otras eran ahora realidades normales para un niño de 12 años. En este marco, donde todo era posible, se ha descubierto un lugar con condiciones favorables para la vida, agua y una atmósfera anómala que contiene oxígeno, entre otras cosas. El primer destello de vida, una nueva oportunidad, un milagro que evite el colapso. Y la primera misión tripulada está a punto de llegar a su destino, nuestro destino.